Hola, queridos amigos en Facebook. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020 y es mi turno de compartir con ustedes una plática edificante más. El día de hoy vamos a leer un capítulo que es muy chiquito, pero muy cargado de muchísima información muy importante, muy valiosa para nuestras vidas. Está en la página 349 del libro que estamos leyendo, Viviendo la ciencia de la mente. El capítulo se llama Relaja la conciencia, pero yo preferí ponerle de título Libera la conciencia, porque creo que pienso que hay un error de traducción, o bueno, algo que nos puede llevar a entender de manera diferente. A mí me gusta más decir libera la conciencia, creo que eso se refiere. Y bueno, pues vamos a empezar. Relaja la conciencia. Dice, es cierto que ninguno de nosotros recibe tanto beneficio de esta ciencia como podría. Y es sí, o sea, sí, con esa frase primera me detengo a recapacitar que yo al encontrar la ciencia de la mente, de verdad que encontré, o sea, muchísimas respuestas a muchas preguntas que me había hecho toda la vida. Y no solo encontré la respuesta teórica, sino encontré la respuesta de cómo vivirlo, de cómo realizarlo, de cómo hacerlo, de lo que yo buscaba realmente en la vida. Y veo que a mí me encantan todas estas filosofías del nuevo pensamiento, en especial la ciencia de la mente. Creo que aportan una información valiosísima para que cambie realmente la vida de cada ser humano, pero el problema que tenemos es el del lenguaje, que el lenguaje a veces no lo usamos muy correctamente y a veces pues no es suficiente, o sea, por más que lo usemos correctamente, no es suficiente para expresar, para desglosar todos esos procesos mentales que tenemos. O sea, el lenguaje está construido es una función intelectual, entonces para las ideas de pensamientos teóricos sirve muy bien. Pero para expresar ideas que para llevar a la práctica pues es difícil porque realmente cada quien ahí, yo diría, tiene su lenguaje, su forma de entender el lenguaje, y entonces esa comunicación se complica. Entonces, definitivamente la ciencia de la mente yo creo que es una gran herramienta para entender cómo funciona la mente, y al entender cómo funciona nuestra mente, pues poder realmente ser artistas de nuestra vida, creadores de nuestra vida, dejar de vivir como hemos vivido, teniendo internalizadas terceras personas y que funcionan como jueces, como madrastras, como verdugos, como gendarmes, que nos hacen daño y nos limitan ese gran poder creativo que tenemos, esa gran inteligencia infinita que cada uno de los seres humanos tenemos. Y no importa que estudiamos y que no estudiamos, cuál es nuestra situación económica, cuál es nuestra raza, nuestro género, nuestra edad, eso no importa. O sea, es para todos y es para que en cualquier momento cualquiera de nosotros la aplique. Aquí hay que aprender juntos a transmitirlo y a ayudarnos a practicarlo unos con otros para cada vez tener más maestría, digamos, en ese proceso de vivir la vida utilizando toda nuestra capacidad mental. Yo siempre había oído en mi vida que el ser humano usaba nada más un 10% de su capacidad. Y yo, pues en aquellas épocas que escuchaba, decía, entonces, o sea, nos podemos aprender más cosas y podemos estudiar más cosas. Y así como hemos sido educados, pues yo me iba a que podamos usar más esa parte de la mente intelectual para aprovecharla más y saber más. Hoy entiendo a qué se refiere esto de que no usamos ni el 10% de nuestra capacidad. Hoy entiendo que es ese todo de la mente. Por ejemplo, Carl Jung divide las funciones psicológicas en pensamiento, sentimiento, sensación, intuición. Y pues de estas 4 funciones psicológicas en la educación se privilegia mucho la parte del pensamiento y lo demás se deja a un lado.
Entonces, bueno, pues al estar educados así, pues estamos educados, hoy sí entiendo que estamos educados incompletos, y entonces pues por eso nos desequilibramos muy fácilmente, por eso surge esto tema de que hablamos mucho de la autoestima, de que si tenemos autoestima baja, surgen mucho esos procesos de miedo ante cualquier cambio, ante cualquier cosa, y entonces no sabemos y nos aterramos, y lo peor es que lo vamos enseñando generación tras generación. Entonces, bueno, yo creo que tenemos, los que estamos aquí, tenemos esta gran filosofía para practicarla y para, pues, con la gente que está a nuestro alrededor, poder comentar, poder ir practicando juntos y comentando cómo nos va en ciertas cosas para ayudarnos a usar mejor la mente. Entonces, si no permitimos a nuestra conciencia entrar en el campo de mayores posibilidades, y es que sí tenemos todas las posibilidades, así como dice Ernest Holmes, todas las posibilidades. Pero ¿qué dice Holmes? Dice, su frase más famosa, dice, cambia tu pensamiento, cambia tu vida. Y yo misma, cuando me acerqué a esta filosofía, yo también me doy cuenta que entendía cambia tu pensamiento en el sentido como mucha gente lo entiende, que es, bueno, voy a tener un pensamiento positivo. Y bueno, lo primero que sí es importante, eso claro, tener un pensamiento positivo, pero como estamos muy educados, acostumbrados a darnos cuenta, a poner atención, digamos, en las metas, y los procesos para llegar a las metas los hacemos a un lado, pues ahí ya estamos fallando en usar la mente, porque somos proceso. Todo es proceso, y lo importante, y los místicos lo han dicho, y gente como Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú lo ha dicho, o sea, somos proceso, no somos algo, no somos una etiqueta. Pero desafortunadamente, cuando venimos a este mundo, desde hace cientos de años por lo menos, recibimos etiquetas de qué género somos, de qué edad, de qué raza, de qué clase social, y eso desafortunadamente todavía más va determinando a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Y nos la vamos creyendo, o sea, de que eso es a lo que tenemos derecho, porque lo tomamos como reglas, y eso como leyes, y no es cierto, o sea, no son, pero nos hemos dejado llevar por esas etiquetas. Entonces, pues, entregamos el poder y nos perdemos de todo ese mundo de posibilidades que tenemos. Y dice el texto, sigo leyendo, debe tomarse cierto tiempo cada día para el engrandecimiento de la conciencia. Esto se hace al recordarle a nuestra imaginación que el campo con el que trata es ilimitado, que la mente es el creador y el sustentante, que la mente es infinita, siempre disponible y siempre receptiva a nosotros. Entonces, exacto, tenemos esa mente, pero que se va, la idea es estar en ella, en ese estado de observación, de escucha de nosotros mismos, para de ahí, dentro de nosotros, tomar las decisiones mejores para nuestra vida y así ir creando nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Pues que estamos educados a voltear afuera, a querer cumplir con las etiquetas, a querer cumplir con los demás, y se nos olvida, ya de plano ni nos da tiempo de pensar uno que quiere, uno que piensa, uno que siente. Entonces, bueno, pues este es un proceso, eso sí, 24/7, para que funcione hay que estar todo el tiempo pendiente de cómo estamos pensando, porque tenemos, sobre todo los adultos, tenemos mucho que desaprender, muchísimo. O sea, tenemos muchísimos patrones de maltrato por la educación que hemos tenido. Les voy a decir un ejemplo. Me dio muchísima risa ver un meme en Facebook, que es el mejor ejemplo que hay, de una caricaturita de una mujer que se está durmiendo, y el cerebro le pregunta, ¿ya te vas a dormir? Y ella dice, sí. Y entonces le dice el cerebro, así como que se enoja, o ¿cómo te vas a dormir? Dice, ¿y cómo vas a pagar todo lo que debes? Y entonces ya se queda así, ¿no? O sea, despierta. Y bueno, me encantó porque a eso se refiere, y eso sí quiero transmitirles, que a eso se refiere la práctica de la ciencia de la mente. Eso se refiere, el cambia tu pensamiento, cambia tu vida. O sea, cambiar esos pensamientos. Eso es a donde tenemos que ir, al detalle de nuestros pensamientos, al detalle de esas madrastras y verdugos que tenemos. Entonces, o sea, por ejemplo, este ejemplo es perfecto
¿Y qué habría que hacer ahí? O sea, cuando esa parte de razón no me deja dormir, porque me dice, ¿y cómo vas a dormir tranquila si no te lo mereces? Si debes tanto dinero, bueno, o sea, eso es lo que estoy creyendo, lo que de algún lado aprendí, pero exactamente ese tipo de patrones son los que hay que empezar a cambiar. Es importantísimo cambiarlos porque al cambiar eso es cuando cambia nuestra vida. O sea, yo no voy a encontrar un mundo amable afuera si yo no soy amable conmigo mismo. Y es bien importante encontrar, yo he encontrado diario encuentro, o sea, muchísimos patrones que veo que me vienen de la educación y entonces trato de estar bien pendiente y cambiarlos. O sea, digo, ¿por qué? O sea, y puede ser decir, no, bueno, es que ¿qué más da? Pues que ¿qué más da? Una cosita da mucho. O sea, porque aparte los patrones se repiten en todas las dimensiones, en todos los momentos y en todo tipo de relaciones. O sea, si fuera nada más eso de que el cerebro me dice no puedes dormir porque no te lo mereces, bueno, o sea, diré a la gente, bueno, pues a ver qué hago, o lo hago a un lado, no. O sea, el chiste es ver, o sea, y hay que entrar y decir, a ver, ¿en qué más cosas me digo que no me merezco algo? Entonces, entrar a conocerse uno, a dialogar con uno, observarse. Y luego, he estado leyendo también, o sea, un libro muy interesante sobre los hábitos, y dice que los hábitos, o sea, se dan, que son patrones de comportamiento que tenemos, los hábitos se dan, o sea, en 3 tiempos. Hay un disparador, algo que dice, o sea, me toca hacer tal cosa, el proceso de hacer tal cosa y la recompensa. Y habla ahí de que para cambiar se estudió en el MIT todo esto, y que para cambiar el hábito lo que hay que hacer es, o sea, dejar lo que lo dispara, pero cuando lo dispara, cambiar ahí, o sea, ese proceso muy conscientemente. Entonces, por ejemplo, o sea, si voy a dormir, y si cuando me voy a dormir, o sea, me entra el juez de que, ¿y cómo no te mereces el sueño? Bueno, empezar a cambiar y decir, a ver, ahorita ya me voy a dormir y ahora voy a estar conmigo misma, a que salga esa voz de la madre interna que dice, ya es hora de dormir, te mereces descansar, fue un buen día, que aprendiste, esto no fue tan bueno para ti, o sea, tan agradable, pero aprendiste todo esto, agradecer, a perdonar y decir, ya, o sea, me merezco el sueño, me merezco, y aparte es la preparación para mi siguiente día estar muy bien. Y lo hago. Y entonces, si se empieza a hacer eso por varios días, ya se cambia el patrón del maltrato al patrón de la madre interna que lo cuida uno. Entonces hay que estar constantemente haciendo todo esto. O sea, de eso se trata la ciencia de la mente. A eso se refiere con cambia tu pensamiento, cambia tu vida. ¿Ok? Entonces, dice, nunca debe haber algún sentimiento, determinación en nuestro autodescubrimiento. Y entonces proceso de autodescubrir esas cositas que tenemos es constante, es siempre. Y no como pensamos en la educación de que ya tengo el diploma de tal cosa, entonces ya sé y ya no vuelvo ni a practicarlo ni a hacerlo porque ya tengo el diploma. Aquí no. O sea, aquí es un proceso de toda la vida. En el último instante que estemos, en el hecho de muerte, antes de que nuestro espíritu deje el cuerpo, vamos a seguir en ese proceso de autodescubrimiento. Es un proceso de toda la vida, ¿ok? Nunca acaba. Uno no es por edad, no es por género, no es por ninguna clasificación ni etiqueta. O sea, es un proceso de toda la vida. Entonces, sin importar cuánto bien experimentemos hoy, debemos esperar más mañana, porque aparte, Holmes, estamos viven en una espiral ascendente. Entonces, bueno, lo importante es muy conscientemente, pues, crear en nuestra mente ese ambiente de mejorar, de siempre estar mejor, de siempre tener más. Y eso no es que sea malo, no es que sea de ambicioso, es algo natural, o sea, buscar cada vez más bienestar, ¿no? Dice, la expectativa siempre acelera el progreso. La anticipación de que lo mejor está por venir ayuda a disolver las cargas que llevamos con nosotros, porque llevamos todas esas cargas. Entonces es importante empezar a soltar cargas para liberar esa conciencia de bienestar, de amor, de generosidad, de prosperidad que somos todos. ¿Ok? Dice, debemos aprender a soltar nuestra conciencia. Nada es demasiado bueno para ser cierto. El reino de la armonía es ya una siempre presente realidad. Pero en cuanto a lo que sabemos, espera todavía por ser percibido.
y solo tanto bien puede llegarnos como lo que recibimos mentalmente. Entonces aquí es esto, o sea, hay que empezar a tirar creencias limitantes, a saber recordar, porque de niños lo sabíamos, que nos merecemos todo el bien, todo el bienestar, que siempre que apliquemos, siempre y cuando aplicamos la regla de oro de que lo que deseo, ese bienestar que me estoy imaginando, es bueno para mí y es bueno para los demás, o sea, no hace daño, más bien no me hace daño a mí ni hace daño a otros, entonces ese bienestar es mío. Y mientras más lo pensamos, cada vez que estamos pensando, estamos creando. Es lo importante tener esa conciencia, que no es que, lo que pensé a veces, o esto sí lo pensé de mentiras y lo otro lo pensé en serio, no. Todo lo que estamos pensando está en ese proceso donde la ley de causa y efecto trabaja y va a hacer realidad eso que estoy diciendo. Entonces, en eso consiste nuestra responsabilidad, en cuidar que estamos pensando. Y puede ser que vengan pensamientos no agradables, entonces hay que tomarlos ahí, hacer un espacio, y que es un espacio de unos segundos para transformarlos, para entender de dónde vienen, pero no dejarlos guardados, porque si los dejamos guardados, lo que hacemos mucho es que guardamos todos los pensamientos yo diría, en la parte de memoria, donde están estos procesos de que respiramos, la digestión, todos esos procesos automáticos que hace nuestro cuerpo, que está muy bien que usen esa parte de memoria, pero hoy guardamos también los procesos de maltrato. Entonces, bueno, pues ya están automáticamente, estamos con la madrastra interna maltratándonos todo el tiempo. Hay que sacarlos de ahí, hay que llevarlos a otro lado. O sea, y a veces está bien forzarse a algo o tener esos personajes en la vida, pero no que estén ahí en la repetición continua. ¿Ok? Dice, debemos incrementar nuestra receptividad continuamente, extendiendo y expandiendo nuestra comprensión. Debemos declarar, bueno, ya dice de una declaración, la vamos a hacer ahorita al final, pero entonces, entonces, ¿qué es esa receptividad? O sea, los procesos más importantes, yo diría, para vivir diariamente, es observarnos a nosotros mismos, a nuestro interior, no distraernos con lo de afuera, observarnos en esos pequeños pensamientos, en ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, escucharnos en ese diálogo con nosotros mismos, y lo que vamos a identificar ahí que nos está limitando, que lo vemos así automáticamente como limitante, pues cambiarlo, o sea, explicarnos, o sea, que eso ya no es, de dónde fue, de dónde viene, o no me acuerdo dónde es, pero me está limitando, ya no es, y sobre todo lo saco de esa parte de memoria de donde se repite automáticamente. Si hacemos eso, si estamos también agradecidos en todo momento de lo que tenemos, de lo que somos, de dónde estamos, desde ese lugar de agradecimiento, es lo que recomienda Holmes, ese es el punto de partida, el agradecimiento. Si estamos agradecidos de donde estamos, sea lo que sea que está pasando, eso nos va a llevar a entender, a aprender y a superar esa situación. Pero sí, como nos han enseñado, nos ponemos en el papel de la víctima, decimos, pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Y qué voy a hacer? Ahí, o sea, en todo ese diálogo que estamos teniendo con nosotros mismos de desesperación, a veces cuando estamos sufriendo, esos son los que hay que cambiar. O sea, por más que estemos sufriendo, en lugar de decir, ay, ¿qué voy a hacer? Y pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? O sea, ¿qué mal me estoy sintiendo? ¿Qué triste me estoy sintiendo? Pero sé que tengo todo el poder para salir de ello. Sé que ahorita estoy aprendiendo esto, ahora entiendo, o sea, todos estos pensamientos negativos que tuve, me doy cuenta, me hago responsable, que yo he creado esto por estos sentimientos que he dejado pasar, que he dejado guardar en esa memoria que se repite todo el tiempo automáticamente, pero hoy en este momento lo saco de ahí, lo pongo en otro lugar y libero a mi conciencia. Y entonces, para terminar, dice Holmes, él nos sugiere una declaración muy bonita, dice, bien y más bien es mío. Un bien siempre creciente es mío. No hay límite para mi bien. A donde quiera que vaya, veo y siento este bien. Lo experimento. Se aglomera en mí. Fluye a través de mí. Se expresa y se multiplica en torno a mí. Y así es para todos. Así es para todos ser en el mundo. Entonces, bueno, yo los invito muchísimo a hacer estas reflexiones, a hacer este desmenuzamiento de pensamiento, de diálogo que tenemos con nosotros mismos para liberar nuestra conciencia cada vez más. Les agradezco mucho el haber estado conmigo el día de hoy. Seguimos con las pláticas edificantes, el viernes Susi, el domingo Sergio, el lunes Miguel, y creo que Miguel tiene otras cosas más y un servicio los sábados. Y pues sigan con nosotros. Gracias. Bendiciones a todos.